Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los diseños de investigación no experimentales. Nos vamos a enfocar en su clasificación más práctica, esa que se basa en el tiempo, los diseños transversales y los longitudinales. La meta es que al terminar quede súper claro cuándo conviene usar cada uno y sobre todo qué tipo de evidencia nos permite obtener. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de hablar de tipos y de clasificaciones, es clave que estemos en la misma página. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de un diseño de investigación? Pensemos que es como el plano de un arquitecto antes de construir una casa. Es ese plan maestro, esa estrategia que nos dice paso a paso cómo vamos a obtener la información que necesitamos para responder a nuestra pregunta de investigación. Define qué se va a observar, a quiénes, cuándo y con qué procedimiento. Y aquí está la magia del diseño. Actúa como un puente. Por un lado tenemos el mundo de las ideas, lo conceptual, nuestras preguntas, nuestras hipótesis, y por el otro tenemos el mundo de la acción, lo operacional, cómo vamos a recolectar y analizar los datos. Bueno, pues el diseño es lo que une esos dos mundos. Sin él, las ideas simplemente se quedan flotando. Listo. Con esa base clara, ahora sí, entremos en materia. El enfoque no experimental. Entonces, ¿qué significa no experimental? Es bastante simple. Significa que la persona que investiga no interviene para cambiar las cosas, no manipula las variables. Es como ser un documentalista. Se limita a observar los fenómenos tal y como ocurren en su ambiente natural sin meter mano. A ver, para que quede clarísimo, en la investigación experimental se interviene activamente, se crea una situación para ver qué pasa. En cambio, en la no experimental, el rol es de observador. En una se provoca, en la otra se contempla una situación que ya existe. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, dentro de los diseños no experimentales, la clasificación más útil se basa en algo que todos entendemos, el tiempo. Y aquí la pregunta es sencilla. ¿Queremos tomar una foto o queremos grabar una película? Un diseño transversal es la foto, captura un solo momento, clic. En cambio, uno longitudinal es la película, sigue el fenómeno a través del tiempo. La pregunta clave es, ¿buscamos un retrato del estado actual o la historia de una evolución? Muy bien, arranquemos con la fotografía, el diseño transversal. En un diseño transversal, como decíamos, los datos se recolectan en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar cómo se relacionan en ese preciso momento. Por ejemplo, una encuesta para medir las percepciones del público en una semana específica. O un diagnóstico del estado de algo después de un evento. Es literalmente tomar una fotografía del fenómeno. Y estas fotos vienen, digamos, en tres sabores. Están los exploratorios, que son como un primer vistazo a un problema nuevo o del que se sabe muy poco. Luego los descriptivos, que buscan medir la distribución de una o más variables, cuántos, con qué frecuencia, etc. Y finalmente los correlacionales causales, que no solo describen, sino que intentan examinar si hay vínculos entre las variables en ese mismo momento. Perfecto, ya vimos la fotografía. Ahora, es momento de pasar a la película. En un diseño longitudinal, el protagonista absoluto es el cambio. Lo que nos interesa es estudiar cómo evolucionan las variables, los eventos o las relaciones a través del tiempo. Y para eso, claro, necesitamos hacer observaciones en dos o más momentos. Estos diseños son la herramienta perfecta cuando la investigación se centra en la evolución, en las tendencias o en los cambios. Aquí no nos conformamos con una foto. Lo que buscamos es la evidencia de un seguimiento, la trayectoria completa. Y dentro de las películas, también hay diferentes géneros. Primero, los de tendencia, que observan a una población a lo largo del tiempo, pero con muestras distintas cada vez. Segundo, los de cohorte, donde se sigue a una subpoblación específica, como por ejemplo una generación. Y tercero, los de panel, que es el seguimiento más detallado, porque se estudia a los mismísimos participantes en todos los momentos. Bien, entonces, con estas dos grandes opciones sobre la mesa, ¿cómo se decide cuál usar? Al final, la elección es un balance. Si se necesita una respuesta rápida y eficiente sobre cómo están las cosas ahora, el diseño transversal es la mejor opción. Pero, si la pregunta es sobre el proceso, sobre cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, la inversión en tiempo y logística de un diseño longitudinal ofrece una evidencia sobre el cambio que es invaluable.
Y este es el punto más importante que hay que recordar. No hay un diseño mejor que otro en abstracto. Para nada. La elección siempre va a depender del problema, del alcance del estudio y sobre todo del tipo de evidencia que se necesita para demostrar algo con los datos. Así que la pregunta definitiva que debemos hacernos es esta. ¿Nuestra investigación necesita capturar un momento específico, una instantánea precisa? ¿O más bien necesita entender cómo cambia el fenómeno con el tiempo? La respuesta a esa pregunta es la brújula que va a guiar todo el proyecto.